A continuación tenemos al maestro Moisés Gustavo García, comunicólogo y antropólogo, analista político, especialista en gestión estratégica de la comunicación corporativa, reputación empresarial, relaciones corporativas, RSE, comunicación y marketing político y branding management en los sectores público y privado. Autor de los artículos Virtual Leadership sobre la influencia cultural K-pop en jóvenes y niños. Docente en la especialidad de Marketing, Ciencias de la Comunicación y Ciencias Políticas. Su tema es los insights políticos y su influencia en el electorado. Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Silvia, y buenas tardes a todos ustedes. Agradezco la invitación de Guerra y Poder a este evento. Realmente he estado escuchando desde la mañana todas las ponencias y me quedo realmente sorprendido. Cada año en este congreso se aprende cada día más y vemos cómo va cambiando la política, cómo van cambiando las estrategias. Hay un dicho, ¿no? Creo que todos ustedes lo conocen, que dice que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y yo creo de que nosotros no podemos estar dormidos siendo asesores políticos y expertos en comunicación. Muy bien. Estuve escuchando atentamente la exposición de Maite García, me parece muy interesante, pero quizá aquí vamos a entrar no en contradicción, sino una posición completamente diferente, ¿no? Porque justamente el tema tiene que ver con la emoción, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo de que debemos buscar un equilibrio entre la razón y la emoción. Pero sin embargo, hay un libro, por ejemplo, Antonio Damasio, en su libro El error de Descartes, nos habla de que la razón vendría a ser una interpretación de las emociones, ¿no? Nosotros tenemos 5 sentidos y captamos a través de estos 5 sentidos las emociones, y cuando el cerebro los interpreta se convierte en sentimiento, y este sentimiento después se convierte en una conciencia cultural, ¿no? Es una mirada de la sociología, ¿no? Pero que me parece muy interesante. La neurociencia le está dando mucho peso al tema de las emociones y cómo a través de las emociones podemos construir la razón. Pero también es muy importante en el tema del discurso la capacidad de emocionar. Pero para poder emocionar, como dijo muy bien Maite, es justamente conocer a nuestro público objetivo, qué es lo que quiere, sus necesidades. Y eso es lo que justamente voy a presentar el día de hoy. Voy a compartir en este momento pantalla. Ahí está. Muy bien. Cuando estuve elaborando esta presentación, yo decía, ¿cómo voy a adornarlo, ¿no? La presentación? Entonces, me encontré con esta imagen de una gitana, podríamos decirlo así, con una bola de cristal. Y dentro de esta bola de cristal podemos ver a un grupo de lectores, ¿no? Muchos de ellos de repente molestos por algo que les incomoda, pero justamente los insights es descubrir esa bola de cristal, tener esa bola de cristal que nos permite descubrir cuáles son aquellos aspectos que me permiten generar esta conexión emocional con el lector. ¿Cómo lo puedo lograr? Yo creo que hasta ahora, ¿no? Muchos políticos siempre están buscando esa conexión emocional. Pero sin embargo, yo me acuerdo que hace un momento Maite estaba comentando sobre Eva Perón y los descamisados, ¿no? Y si recordamos la política argentina, ¿no? Eva Perón pues tuvo esa capacidad de poder llegar a la población y se convirtió en la mano derecha de Perón. Entonces, si nosotros tomamos esto en cuenta, debíamos preguntarnos cuáles son esos aspectos que lograron estos líderes como Perón, que llegó a emocionar a la gente. ¿Cuál fue esta conexión que encontraron? Es por esa razón de que los insights políticos están relacionados con la emoción. Yo quiero que todos ustedes observen estas imágenes. Cada uno de ustedes, en una primera mirada, por ejemplo, aquí van a ver a un pato, pero muchos de ustedes van a ver también a un conejo. En la imagen de abajo, todos ustedes van a ver de repente a 2 ancianos, algunos de ustedes, pero otros van a ver a 2 cantantes, a 2 cantantes de música mexicana. Y al fondo, algo
tenebroso, una calavera, pero vemos también, si nosotros observamos muy bien, a una mujer que está retocándose. ¿Eso qué quiere decir? De que no todos percibimos de la misma manera un mensaje. ¿Y cuál es el secreto? Descubrir los insights que me permiten llegar a mi electorado. Eso es lo más importante. La escuela de Gestalt, ¿no?, dentro del tema de las ciencias de la comunicación, nos habla justamente acerca de la importancia de las percepciones. En publicidad, todo es percepciones. En la propaganda política son percepciones. La política es percepción. Y nosotros tenemos que saber llegar, generar esa conexión emocional que me permita generar una percepción positiva sobre mi candidato. Yo quiero que todos ustedes, y vamos a hacer este ejercicio, yo quisiera que todos ustedes en este momento piensen en la palabra alquiler. Todos los que me están siguiendo, piensen en la palabra alquiler. Hija, ¿llevaste la plata de la alquiler al padrino? Muy bien. Ahora todos ustedes piensen en bicicleta. Piensen en bicicleta. Hija, ¿llevaste la plata de la alquiler al padrino? ¿Se dan cuenta cómo nosotros podemos proyectar nuestras emociones? ¿Cómo se puede cumplir lo que pensamos? Tenemos que lograr eso. Tenemos que llegar a ese corazón del elector para poder influir en él. Pero no es cuestión de buscar manipular a las personas, sino llegar a él. Pero cuando estemos en el poder, cumplir también con todas esas promesas que nosotros le hemos dicho al electorado. Lamentablemente, aquellos que han podido generar una conexión y han podido descubrir esa empatía con el electorado han sido los líderes populistas. Ejemplos tenemos muchísimos. Perón es considerado un líder populista. Getúlio Vargas en Brasil. Chávez, ¿no?, en Venezuela. Entonces, ellos han tenido esa capacidad de poder llegar a la población, llegar a la gente. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, piensen nuevamente en alquiler. Hija, ¿llevaste la plata de la alquiler al padrino? Nosotros tenemos el poder muchas veces de poder lograr las cosas. Y este es un ejemplo de ello. Como estamos viendo el tema de los insights, hay que tener en cuenta que la política es percepción. No he visto investigaciones, estudios relacionados a los insights en la política. He estado buscando información, ¿no?, incluso en parte de mi experiencia personal y profesional. No se aborda el tema de los insights. No hay estudios, no hay investigaciones sobre el tema de cómo pueden generar ellos una conexión emocional. Dentro del marketing comercial, claro que sí. Por ejemplo, en las escuelas de marketing, en las escuelas de administración, hablamos permanentemente de los insights. Incluso hablamos de los neuroinsights, ¿no? Los neuroinsights nos comentan lo siguiente, de que lo prohibido siempre es lo mejor. O sea, la persona siempre está llevada a lo prohibido. Y esto también tenemos que estudiarlo con el psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, Sigmund Freud hablaba del tánatos y el eros. ¿Qué es el eros? Que todo lo que nos causa placer, nos gusta. Y todo lo que nos causa temor o miedo, también nos gusta. Por ejemplo, subirnos a la montaña rusa, ver una película de terror, fumar, tomar un trago, sabiendo que eso nos puede hacer daño, pero nos gusta. Europeos vienen a mi país para subirse al Huascarán. Muchos, lamentablemente, fallecen. ¿Pero qué le dice el europeo? Moriré haciendo lo que me gusta. ¿Por qué? Porque ese es el tánatos. Entonces, hay que descubrir ello. ¿Cuál es el eros? ¿Cuál es el tánatos? ¿Qué le gusta al electorado? Porque la percepción genera emoción. Niall Ferguson, historiador británico, nos comentaba que ya no vivimos en una democracia, sino vivimos en una emocracia, ¿no? Los sentimientos ahora cuentan más que la razón. Pero también, ¿no?, tomando en palabras de Maite, tenemos que buscar este equilibrio. En este momento, el marketing político se centra en la emoción. Pero también vemos de que canalizar todo a través de la emoción no es bueno.
Porque justamente si hablamos, por ejemplo, de las tres personalidades que nosotros tenemos, el yo y el superyo y el ego, entonces, lamentablemente, pues, el que prevalece aquí es nuestro lado salvaje, nuestro lado no irracional. Y justamente muchas veces los políticos hacen el mal uso de las emociones para poder destacar este lado irracional. La democracia podría ser la línea roja para la comunicación y la política, pero también existe un riesgo cuando nosotros tratamos de sobreexcitar la emoción, porque puede ser peligrosa e incontrolable. Para que vean ustedes cómo funciona este tema de las percepciones, quiero compartir con ustedes este video que se hizo muy popular aquí en mi país, en Perú, con motivo de las elecciones del año 2021. Solo no tiene audio. No sé. Lo que podemos ver es la percepción de la población. Yo me acuerdo por mi formación como antropólogo, en una ocasión el profesor Luis Millones, en San Marcos, que también enseña en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Para algunos hermanos mexicanos acá presentes. Me acuerdo que en la maestría me mandaron a leer un libro sobre los cómicos ambulantes en Lima. Entonces, lógicamente, yo decía, pero leer sobre los cómicos ambulantes, profesor, discúlpeme, pero es una maestría, ¿no? No sé qué podría yo aprender de los cómicos ambulantes. Lea usted el libro, alumno. Y había algo muy importante que se comentaba en ese texto, que cuando nosotros vemos un cómico ambulante, no nos reímos de él, nos reímos de nosotros mismos. Porque lo que hace el cómico ambulante es descubrir esos insights que generan una conexión emocional. Las bromas que él realiza, que él toma, las toma de la vivencia, de la sociedad, de cómo se comporta, de la persona que está en el carro, que está en la calle, que está en los mercados, ¿no? Mira al faltoso que le falta el respeto a una dama, y lo miramos y nos reímos. ¿Por qué? Porque son los insights. Los memes son una manifestación de los insights, y nosotros tenemos que aprender a comprenderlos y tratar de canalizarlos, ¿no? Los memes en este momento se han convertido en uno de los principales vehículos de comunicación política. ¿Y por qué nos reímos? ¿Por qué nos divertimos? ¿Por qué cuando nos llega un meme en el WhatsApp, por qué lo compartimos? Porque nos sentimos identificados. Pero lamentablemente, como ustedes pueden evidenciar aquí, hubo una total polarización de la política. Yo creo, y siempre le comento a mis alumnos en San Marcos, lo peor que le pudo pasar al bicentenario en mi país es que se haya realizado un proceso electoral el mismo año. Porque nos desconectamos totalmente del bicentenario. Y un bicentenario en el cual se debió haber, digamos, expresado el discurso de la unión entre todos los peruanos, más bien fue lo contrario, fue la división de todos los peruanos. Por esa razón, el año 2021 que se hizo las elecciones, no pudimos celebrar el bicentenario, lamentablemente. Yo no voy a estar aquí cuando se cumplan los 300 años de nuestra independencia. Y fue una gran oportunidad que se perdió en este momento.
porque lamentablemente lo que ustedes están viendo es cómo el electorado percibía las elecciones en este momento, cómo percibía nuestra sociedad, una sociedad fragmentada y dividida. Y hay que poner atención a ello. ¿Y qué son los insights? Según la agencia de publicidad Leo Burnett, comenta que es la percepción, imágenes, experiencias y verdades subjetivas asociadas por un tipo de producto o marca. Dentro del marketing político, lógicamente el candidato es percibido como un producto. Asimismo, es la mezcla de componentes racionales e inconscientes. Dentro de la ciencia de la comunicación, siempre se comenta de que el inconsciente maneja el consciente. Yo siempre me acuerdo de un libro de David Fishman, ¿no?, acá en el Perú, que nos habla de que él nos explica, ¿no?, qué es la intuición. A veces cuando vemos a alguien en la calle, como que nos da cierto sobresalto, o a veces nos ponemos, cuando vemos una situación, como que nos da extrañeza, a veces desconfianza. La intuición es un conocimiento previo que hemos tenido muchos años atrás, y que posiblemente nosotros no lo podemos comprender. ¿Por qué? Porque puede haber sido un conocimiento que hemos tenido cuando hemos estado niños, cuando hemos sido bebés. Por esa razón, ahora los psicólogos, los neurocientíficos nos dicen, al bebé hay que hablarle de que está en la barriga, para que escuche la voz del padre. Ya podemos sentir. Entonces, si un bebé ya puede tener una interpretación del mundo, no lo hace desde una perspectiva racional, lo hace desde una perspectiva emocional. Son los sentidos los que nos transmiten las emociones. Y después el cerebro hace una interpretación de estas emociones. Entonces, logremos emocionar al electorado para que ellos generen una interpretación racional de nosotros mismos y nos mostremos como la mejor opción para ellos. Tomo también un concepto de Cristina Quiñones, ¿no?, que nos dice, las verdades humanas que permiten entender, habla de los insights, son verdades humanas que permiten entender la profunda relación emocional simbólica y profunda entre una persona y un producto. Y acá vemos hablar del tema de la semiótica y la simbología. Revelación o descubrimiento sobre las formas de pensar, sentir o actuar de las personas. El insight es la verdad oculta, ¿no? Es la verdad que está presente y que no nos damos cuenta que existe. Para ponerles un ejemplo, es un ejemplo clásico en el marketing. Yo le pregunto a una persona, ¿a ti te gusta la leche? No, no me gusta la leche, pero sí me gusta el yogur, es muy rico. Ay, también tomo la leche en jugo, pero no tomo la leche así sola. Entonces, ¿te gusta la leche? Oye, ¿te gusta la papa? No, pero de vez en cuando la como frita. Son las verdades ocultas. Y es justamente estas verdades ocultas las que nosotros tenemos que descubrir, conociendo, lógicamente, al electorado. El marketing político no es una batalla de candidatos, es una batalla de percepciones. Y cuando nosotros queremos construir la imagen de un candidato, pues tenemos 3 dimensiones. ¿Quién es el candidato? Lo que el candidato proyecta y cómo lo perciben los electores. Y miren ustedes aquí este ejemplo. Tenemos a Rafael López Aliaga, ¿no?, ya candidato a la alcaldía de Lima en este momento, y esta es la imagen que proyecta, ¿no? Él es un empresario exitoso, esa es la imagen que quizá él también quisiera proyectar. Pero en la política, esto es lo que proyecta, ¿no? Y este es un texto, porque sabemos muy bien que él es muy conservador desde su perspectiva católica, es bastante conservador, pero ¿cómo lo ven las personas? Lo ven así. Insights. Es así como lo ven. Y tal es así que él ha sido muy inteligente, porque aquí en la campaña, sobre todo en la campaña presidencial, se le relacionó con un personaje muy conocido también por ustedes, de un dibujo que no solamente se ve en el Perú, sino también en México, en Argentina, en otros países, Colombia, Chile, que es de Porky. Y así lo relaciona. Esa es la imagen que se ha construido del candidato. Posiblemente no será lo mismo en otros países, porque acá hay un aspecto muy importante de los insights. Los insights solamente se pueden comprender dentro de un contexto cultural, que podamos compartirlos todos. Entonces, los peruanos lo interpretamos muy bien, este insight.
Y, lógicamente, para construir la imagen del candidato hay que tener en cuenta ciertas características. Por ejemplo, las características biográficas, la edad, el sexo, ¿no? Esto es lo que se debe hacer, ¿no? La calificación profesional, ideológica. Por ejemplo, hay algo que a mí me extraña y que es un tema de investigación incluso dentro de las ciencias de la comunicación, de la ciencia política. A veces nos preguntamos, ¿cómo ganó Castillo? Si ni siquiera lo entendíamos. O sea, siempre se le criticaba que el señor no hablaba bien, y hasta ahora se le critica, pero es el presidente. Entonces, yo creo de que Pedro Castillo ha roto todas las reglas del marketing político. No habla bien, no era un buen candidato, conectaba bien con la gente, y eso es algo que quizás se puede destacar. Y la misma coyuntura lo hizo ganar. Entonces, era todo lo contrario de un candidato, hasta ahora tiene errores. Era todo lo contrario del hablar, que el candidato debe hablar bien, que debe tener una buena imagen, que el candidato debe ser pulcro, debe ser elegante, no, era todo lo contrario. Y ganó. La pregunta es, ¿qué pasó aquí? El marketing me dice una cosa, es como en la candidatura del presidente Castillo me hace recordar a los videos de Enchufe TV que ustedes deben ver, ¿no? Realidad, expectativa y realidad. La expectativa es tener un buen candidato bien formado, pero la realidad es otra. Entonces, ¿cómo podemos explicar que candidatos así ganen una elección? Insights. Insights. Hay que descubrir los insights. ¿Qué pasa en el electorado? ¿Cuáles son esos aspectos que lo motivan a votar por un candidato? Aquí en el Perú decidimos a un candidato o decidimos quién va a ser presidente o alcalde el día de la elección. En el Ánfora nosotros estamos recién decidiendo quién va a ser. Entonces, hay que tener en cuenta que cada idiosincrasia, la idiosincrasia de cada país es completamente diferente. Podríamos tener, digamos, patrones, podemos tener esquemas, podemos tener planes de marketing, pero hay que adecuarlos en la coyuntura que corresponde. Como le digo a mis estudiantes, nosotros podemos tener un plan de marketing, pero no es el plan de marketing. Tienes que adecuarlo a tu contexto cultural. ¿Cómo generar percepciones positivas sobre mi candidato? Hay que recordar de que prácticamente el 93% de nuestra comunicación es no verbal. El 93%. Es por esa razón, cuando nosotros preguntamos, oye, ¿y a ti te gusta el reggaetón? Sí, me gusta. ¿Y por qué me gusta? Por el ritmo. ¿Ya se escuchó la letra? No. Ese es un ejemplo que el 93% de nuestra comunicación es no verbal, mientras que el 7% es verbal. Entonces, teniendo esto como base, que nuestra comunicación principalmente es no verbal, tenemos que analizar también o realizar una segmentación sociocultural, ¿no? Esto es básico. Esto, dentro del marketing político, lo que estamos haciendo es, digamos, del marketing comercial, sacar algunos conceptos y los trasladamos al marketing político. Y es muy importante, ¿no? Porque se desarrolla en el marketing político y también mucho en las relaciones comunitarias el estudio de los factores culturales. La cultura, la subcultura, las clases sociales, las tradiciones, las creencias y las costumbres es la base para poder comprender los insights. Hay que profundizar en los conceptos de la antropología, la sociología, la psicología social, las comunicaciones. Ahora, si yo no estoy formado en estas áreas, pues aquí tienes los factores que debes tomar en cuenta para descubrir los insights. Los insights se descubren en la calle, se descubren caminando, revisando las redes sociales, el WhatsApp. Hay que descubrir cuáles son esos aspectos que emocionan al electorado. Pero también hay que generar razón, es decir, que sea un voto consciente. Hay que tener mucho cuidado con sobreexponer, ¿no?, las emociones, es decir, no hay que sobreexaltarlas, porque también podemos encontrar el efecto contrario. Y los factores sociales, los grupos de referencia y la familia. Acá hay un tema que quiero compartir rápidamente, que también me gusta mucho. Este es un caso que ustedes seguro también lo han visto. Ay, perdón, vamos a ver el video. Acá está. Где обычный учитель истории взял 2 миллиона для взноса в Центр избирком? Вот как раз на этот вопрос я отвечу без труда. Мы снова выиграем 15. А я бы надо видеть, куда папа. Если бы можно, я бы выслал. Кортежи, на, льготы, Паша, не надо, дачи, на. Паша сказал, что вы красава.
И якби ви йшли в президенти, то ви за вас голосували. Ну і мой результатом 67% перемогу здобув кандидат Голобородько Василь Петрович. Тут по плану я должен был вам всем много чего объяснять. Во-первых, это нечестно, во-вторых, я в этом абсолютно. Zelensky está en los ojos del mundo, el presidente de Ucrania. Hay un conflicto que todos sabemos muy bien entre Rusia y Ucrania. Y Zelensky es un actor cómico, presidente de Ucrania, que supo conectar con el electorado. Este programa, Servidor Público, fue, digamos, se transmitió un año antes de las elecciones, que claro, él manifestó de que no era parte de la campaña, pero logró generar esa conexión emocional. Y si nosotros analizamos cuáles fueron los insights que se descubrieron o que se evidencian aquí, son tres: insights emocionales, simbólicos y culturales. Los insights emocionales generó una conexión emocional. El candidato busca ser parte del estilo de vida del elector, y era justamente el personaje. Petrovich era justamente un personaje que conectaba con la gente. Era como ellos. Es posiblemente lo que podemos destacar del presidente Castillo, que pudo conectar muy bien con la gente. Los que hicieron ganar al presidente Castillo fueron los sectores de las regiones andinas, sobre todo en el sur del Perú, donde existe una especie de divorcio histórico entre el norte y el sur. Tal es así que cuando en el Perú se estaban haciendo cambios, digamos, en la ley electoral, estoy hablando más o menos de principios del siglo XX, no querían considerar a la zona sur del Perú, porque decían de que no era posible de que personas analfabetas puedan votar, y la mayor parte de la población en ese entonces, comenzando el siglo XX, que no tenía estudios, no tenía acceso a la educación, se encontraba en el sector sur. Entonces, siempre existía una especie de divorcio entre el norte y el sur, y Lima en el centro. Lima aislada de todo. Entonces, algo que sí, y esto se puede explicar a través de las teorías de la comunicación, la teoría de los efectos limitados, nos explica de que muchas veces el elector vota en función de que yo me siento, encuentro una conexión con el candidato, una conexión emocional, ya sea por el estilo de vida, por la situación económica, por la educación, por las vivencias, ¿no? Ya Paul Lazarsfeld nos explicaba eso más o menos entre los años 1950 y 40, o 40 y 50. Ya se hablaba de los efectos limitados, ¿no? Donde que era una especie de teoría que se anteponía a la teoría de la bala mágica que fue utilizada por los nazis. Entonces, ya desde las teorías de la comunicación podemos interpretar ello, de que la importancia de generar esta conexión emocional, ¿no? De que el elector va a elegir aquel candidato que él sienta que comparte sus ideales, sueños e ideas. Y eso es lo que hizo muy bien Zelensky, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ello, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para descubrir estos insights? Para descubrir los insights simbólicos es muy importante tener o descubrir el ánimo electoral. Enfocar nuestras indagaciones en los problemas, temas de interés, temores, deseos y anhelos más cotidianos del electorado. Eso es lo más importante. Número 2. Conectar emocionalmente con las personas, los insights emocionales. Conocer cómo se encuentra el votante y su familia. Conocer qué pasa en su barrio o en el entorno cercano donde vive, ¿no? Es muy importante conocer ello. Y también conocer muy de cerca la vida diaria del elector. Este es un spot mexicano que me gusta mucho, ¿no? Que es interpretado por niños. Y son las vivencias de un adulto interpretado por niños. Por un tema del tiempo, lo voy a obviar en esta oportunidad, pero yo los invito a verlo. Me gusta mucho porque lo que se evidencia son los problemas de una comunidad, que muchas veces los candidatos no lo toman en consideración. Ese es encontrar los insights, cuáles son los problemas que, lógicamente, preocupan a la población. ¿Cómo se encuentra en la actualidad nuestra sociedad? ¿Cómo fue su pasado? ¿Cómo visualizan su futuro los electores? ¿Cuáles son sus problemas actuales? ¿Qué creen que necesitan para tener una vida mejor? Esas preguntas son importantes para descubrir los insights. También, si queremos identificar insights culturales, podemos aplicar este modelo AIO, ¿no? Que se aplica mucho cuando nosotros aplicamos la segmentación sociocultural, ¿no?
o cuando hacemos una segmentación psicográfica dentro del marketing político. Hay que identificar las actividades de los individuos para descubrir sus insights, sus comportamientos, qué hacen, a dónde van, qué comen, con quién pasean, quiénes son sus familiares. Hay que conocer sus intereses y sus opiniones. Ese es algo muy importante, ¿no? Y también, cuando nosotros descubrimos los insights, nos podemos permitir construir la imagen de un candidato, apelando al concepto de la psicología, construir arquetipos políticos, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver, ¿no?, los diferentes arquetipos políticos, las características que debe tener cada personaje, porque un candidato también es un personaje que debe conectar emocionalmente con sus electores. Y eso es algo muy, pero muy importante. Finalmente también quiero compartir rápidamente otro video que fue todo un tema, no solamente en mi país, sino también seguro, amigos latinoamericanos, también seguro lo han escuchado en sus países, mejor dicho. No se logra escuchar el audio. Moisés, 2 minutos, por favor. Bien, gracias. Los memes transmiten los sentimientos y las emociones de los electores. Martín Vizcarra, en una presentación que tuvo, pusieron esta música de fondo. Y todos decían, tómate una foto con el bebito Fiu Fiu. Claro, él ha dicho de que primero tiene que pedir los derechos para utilizarlos en la campaña, pero sin embargo indirectamente lo está usando. Es como en el caso de Rafael López Aliaga, ¿no? Antes le fastidiaría que le digan Porky, ahora utiliza el personaje para conectar con la gente. El meme expresa sentimientos, aspiraciones socioculturales. Los memes son una especie de banco de los insights. Hay que ponerle más atención, porque los memes muchas veces es producción y elaboración de las mismas personas, de los mismos electores, y es una forma de transmitir sus emociones, sus sentimientos, sus temores, sus preocupaciones. Hay que ponerle más atención. Martha Nussbaum, que es una estudiosa de las emociones en política, nos habla que hay emoción en la retórica política, en las ceremonias, en los rituales públicos, en las canciones, en los símbolos, en la poesía, el arte, la arquitectura, parques y monumentos públicos. Todo emociona, y aquí se encuentran los insights. Hay que descubrirlos. Y me quedo y cierro con esta frase de Nietzsche: las personas deciden por emociones y sentimientos, y la argumentación aparece después para justificar nuestra decisión, tal como lo dice Antonio Damasio en su libro El error de Descartes. Muy bien. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes de manera rápida estas experiencias de los insights políticos, y esperemos próximamente que nos podamos encontrar. Un fuerte abrazo para todos desde Perú y muchísimas gracias a Guerra y Poder.